el debate de técnicos de los dos partidos que estaban postulando a la segunda vuelta. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias, Fabricio, por la invitación. Bien, a ver, José Luis, ¿qué opinas tú de las dos posiciones? Tú eres un hombre que normalmente es crítico con ambos lados, tanto como el de socialismo como el de mercantilismo, como lo llamas. ¿Qué opinas? Mira, la primera parte del debate, cuando habló el señor Guaroc y el señor Sinesio López, yo escuchaba lo mismo. O sea, no escuchaba cosas diferentes, diametralmente diferentes. Por ejemplo, yo me esperaba del caso de Guaroc que dijera, vamos a reformar el Estado haciendo que sus funciones se reduzcan por el número de ministerios que existen, de aproximadamente 19 ministerios, vamos a reducir a unos 10 y que vamos a hacer que el gasto corriente, ¿no?, baje, etcétera. Y por el lado de Sinesio López yo pensaba más bien que iba a hablar que vamos a crear un ministerio más para fortalecer la gestión pública en las áreas sociales, por tanto se necesita un ministerio de apoyo social, es decir, divergente. Es decir, uno se va a la reducción y el otro se va a la ampliación del gasto del gobierno, ¿no? Pero cuando yo escuché realmente lo que hablaron ambos, era, primero que era muy soso, o sea, un poco te opaca el interés. Y segundo, el que escuche algo así como eficiente, el gasto eficiente del Estado, haciendo de que se articule las unidades ejecutoras con el gobierno central, con el gobierno regional. Es decir, tratan de darle al estatismo actual, a este sobredosis de Estado, darle eficiencia, que es una contradicción. Porque para hablar de darle eficiencia, tú estás hablando en términos de empresa privada. Y eso en una entidad política no calza. Lo más que tú puedes hacer en una entidad como el Estado es hablar de limitar sus funciones. Correcto. ¿No? ¿Podemos partir la pantalla, por favor? Gracias. A ver, José Luis, la madre del cordero de todo este asunto, partimos la pantalla, por favor. La madre del cordero de todo este asunto es el problema del BCR. ¿Correcto? ¿Para qué sirve el BCR? Bueno, los socialistas no quieren tirárselo abajo, sino quieren hacer un BCR a su medida, ¿ok? Y el lado fujimorista quiere mantener el BCR tal cual está consignado en la Constitución. Tú tienes una tercera posición que me parece interesante de escuchar. ¿Cuál es? Sí, mira, el socialismo defiende, al igual que el comunismo, lo que se llama la centralización del crédito. Eso está en el punto número 5 del manifiesto comunista. O sea, no me extraña, y más bien me extrañaría que el grupo de Juntos por el Perú rechace cualquier intervención del Banco Central. Es decir, mientras ellos cumplan el manifiesto van a estar libres y felices con su conciencia. Lo que pasa es que aquí han personalizado el asunto. Aquí el problema es el señor Velarde. Y el señor Velarde tiene pues una consigna que es mantener la inflación baja. La posición liberal clásica no es ni la del señor Velarde, ni la del señor Roberto Sánchez, ni la de Keiko Fujimori. Simplemente es sustituir este Banco Central, que es monopolio del Estado, por una banca libre competitiva con patrón oro y reserva fraccionaria del 100%. En otras palabras, ¿qué significa? Que volveríamos a lo que fue el Perú en la época donde había poca o casi nula inflación. A partir de 1921 hacia atrás. No teníamos Banco Central y funcionábamos con inflación baja. A partir de 1929 para adelante, donde se fortalece la intervención del Estado, le da un papel muy importante al Banco Central para financiar lo que no puede financiar el Estado mediante impuestos. Eso se llama financiamiento directo del Banco Central al gobierno central. ¿Cómo? A través de la famosa maquinita. Y en el periodo entre 1922, que es la época que funciona el Banco Central de manera formal, hasta el año 2022, tú sacas el porcentaje de aumento de los precios, llamado inflación, en una tasa del 2.2 billones, o sea, millones de millones por ciento de inflación acumulada contra 1921 y 1821, que es 158%. Ahí está. Con banca privada libre y competitiva, había inflación del 158% en 100 años. Y 100 años después, con Banco Central,
es 2.2 millones de millones Ya, por pero ahí ciento. tienes una anomalía Así es. que es una, a ver, es una cosa que no ocurre normalmente, que es Así el es. gobierno de Alan García que nos Es tiró correcto. para arriba. No todos los gobiernos van a ser así, Sí. gracias a Dios. Claro, eso ocurre porque hay Banco Central, porque había financiamiento directo mediante la maquinita. Eso es Hay el personas peligro. que te podrían decir, eso ocurre porque hay un gobierno nefasto, ¿no? De gente que tomó malas decisiones. Sí, ese es el problema. Cuando tú tienes Banco Central, tienes un elemento monopólico y discrecional para poder crear inflación. Ok, ya, entonces, ¿qué hacemos con el banco, con las cosas buenas que ha hecho este Banco Central de Reserva? Por ejemplo, mantener a raya la inflación, manejando un poco el tema del precio del dólar, ¿ok? Tomando decisiones para que no suba por acá, para que baje por acá, etcétera, y eso nos ha traído beneficios. ¿Qué hacemos con eso? Si tú le das a las personas a escoger entre inflación baja y deflación, te aseguro que la gente va a preferir deflación. ¿Por qué? ¿Qué es la deflación? Deflación es lo contrario a inflación. En lugar que los precios suban, la deflación te dice que los precios bajan. En lugar de estar comprando el pollo a 11 soles el kilo, lo estarían comprando el próximo mes a 9 soles el kilo. Y así con el tarro de leche. El tarro de leche está a 4.50, el próximo mes estaría a 4 soles. Y gradualmente, según la productividad, debería ir bajando los precios de toda la economía. O sea, luz, agua, pensiones de enseñanza, transporte público. Esa es deflación. ¿Y ¿No eso le es gustaría eso a la gente? Ya, pero ¿es posible eso? Claro. ¿Cómo? Con patrón oro. Es decir, ¿Qué significa patrón oro? patrón oro es la moneda que teníamos antes. Es decir, tú ibas al banco con tu billete y reclamabas tus monedas de oro. Y te daba el banco privado monedas de oro. Y te los guardabas y lo tenías almacenado, y por eso que en las casas antiguas habían caja fuerte. Y en la caja fuerte habían monedas de oro que lo guardaban nuestros abuelos de los abuelos. Entonces, Doblones, qué sé yo, ¿no? Había claro, cosas así, ¿no? entonces para asegurarse si era oro, los abuelos mascaban, y si era blandito la moneda era oro, pues. O sea, eso era lo que había antes, y la gente vivía mejor de lo que vive ahora, pues. Porque ahora ni siquiera un joven puede comprarse una casa, sino apenas un departamento de 40 metros cuadrados. Porque tenemos un Estado o una sobredosis de Estado que no permite a la gente ganar bien. Entonces, antiguamente la gente aspiraba a tener casa, no departamento, y se compraban sus terrenos y construían su casa. Ahora es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos sobredosis de Estado. O sea, muchos ¿Y por impuestos. por qué el patrón oro realmente haría que todo eso cause? Está bien, ya yo tengo mis monedas en mi casa o guardo mi Sí. caja fuerte, qué sé yo, pero ¿por qué eso traería bonanza al final? Porque le estás poniendo un candado al gobierno para que no emita más allá de lo que tiene los bancos en oro. Es decir, la regla es esta. Si tú tienes 100.000 millones de dólares valorizados en lingotes de oro, eso es la posibilidad única que tiene un banco privado de poder emitir. Estamos con José Luis Tapia, economista. Estamos hablando de las reacciones sobre el tema económico en relación al debate del técnico del domingo y lo que va a ser el debate técnico, Así es. el debate ya presidencial de este domingo. Y nos hemos atracado, bien, hemos decidido hacerlo así en el tema del BCR, el Banco Central de Reserva. Hay un mensaje que, aunque no es un superchat, mande su superchat para poder leer sus mensajes, por favor. Pero aunque no es un superchat, me parece interesante, quiero leerlo. Es el mensaje de Freddy Oscar Ramírez. Dice, es falso. Deflación va de la mano, en teoría económica, con recesión. No hay trabajo, cierre de empresas, etcétera. No, esa es la versión keynesiana, definitivamente. Porque en la versión clásica, en la versión monetarista o austriaca, tú lo puedes ver a través de lo que se llama la historia monetaria de los Estados Unidos de 1880 a 1960 y tantos, que lo escribió Milton Friedman con Arnold Schwartz. Ahí demuestra que la Reserva Federal emitió en un periodo anterior a la crisis, o sea, en 2019, emitió más. Y cuando debió haber solucionado el problema de la crisis de los bancos que no tenían liquidez, debió haber emitido. Entonces ahí tuvo un problema. Entonces, los bancos, por anomalía, tienen 3 hándicaps. Lo que se llama la omnipresencia, la omnipotencia y el omnipoder. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los bancos no pueden acertar, los bancos centrales no pueden acertar por adelantado una información que no dispone. ¿Cuál es? Lo que la gente va a comprar y vender mañana. No tienen una bola de cristal. No tienen, ¿no? Entonces, como no tienen, tienen que estimar sobre los datos del pasado, es decir, sobre lo que existe de data histórica. Y ya sabemos que eso no existe, pues. A ver, mantengamos ahí, ponle pausa para continuarlo, pero lo que dice datos perturbadores, aunque no es una opinión económica, es una opinión real. Dice, pero ¿cómo espera el señor de los jóvenes que los jóvenes se compren casas si la mayor cantidad de su tiempo se la pasan en TikTok?
no desarrollan habilidades para generar, nuestros abuelos trabajaban todo el día. Sí, ahora sí. No es economía eso, pero es realidad, ¿no? Claro, los jóvenes de ahorita están distraídos, claro, porque no encuentran trabajo, entonces buscan huir de la realidad de no encontrar trabajo tratándose de distraer de algo que no le va a llevar nada bueno. Entonces la idea es que hay que abrir todos los mercados, privatizar todas las empresas estatales, hacer que se reduzca el estado de los 19 ministerios a solamente 7, y vas a ver cómo fluye la cantidad de empleo para toda la gente, incluyendo los jóvenes, y ya los jóvenes no habrían ni estudian ni trabajan, sino todos estarían empleados. Entonces, con eso tú tienes a gente trabajando y no haciendo TikTok. Pues. A ver, ¿por qué no te gusta Keiko Fujimori? A ver, yo voy a votar por Keiko Fujimori al final, a no ser que venga Roberto Sánchez con un plan así en el debate, me enseñe que es Luis Bimbón Mises versión chola, ¿verdad? A no ser que pase una cosa así, creo que al final voy a terminar votando por Keiko Fujimori. Pero a ti tampoco te gusta mucho Keiko Fujimori, o por lo menos el fujimorismo como se entiende. No estamos centralizándolo en la persona de Keiko, ya debe ser una buena persona seguramente. ¿Por qué no te gusta? Porque ambos representan el sistema. O sea, ambos representan el descontento. A ver, explícame cómo ambos son la cara de una misma moneda. El sistema político, el sistema económico es un conjunto de reglas que organiza el poder político y la economía. Esas reglas, entre ellas las electorales, nos han puesto sobre la mesa dos opciones. O sea, el señor Roberto Sánchez, que representa a la izquierda, de la izquierda, y la señora Keiko Fujimori, que representa la derecha de la izquierda. Pero todo lo que hemos estado hablando no lo hemos escuchado en los candidatos presidenciales. Ninguno ha hablado del patrón oro, ninguno ha hablado de reducir los ministerios, ninguno ha dicho nos quedamos con un solo impuesto para toda la economía. Eso por lo menos en algunas medidas liberales clásicas. ¿Por qué estaba hablando algo de eso? No, porque hablaba de ministerios, que no es lo mismo que funciones. Porque hablaba de achicar el Estado. Creo que no es lo mismo que achicar funciones. O sea, roles. O sea, tú dices, acabo con tal ministerio, pero la gente que trabaja acá me la muevo a otros lados, no la despido, sino que el gobierno... La distribuyo nada más de nuevo. Exacto. El gobierno haría lo mismo de siempre, pero juntándote... Sí, claro. Ya mantenías a 20 cuartos con 5 personas cada uno, ahora tienes 10 cuartos con 10 personas metidas ahí adentro. Por ejemplo, cuando decimos mercado libre para todo el mundo, estamos hablando de la posibilidad de que la gente pueda ganar más y pueda pagarse su educación, y ya no necesitaríamos Ministerio de Educación. Por tanto, el Estado dejaría tener ese rol. Ya no habría Ministerio de Educación, no habría Ministerio de Salud, porque la gente tendría dinero para pagar. Pero eso se hace con reforma. Eso yo no he escuchado a ningún candidato hablar reformas liberales, simultáneas, rápidas y profundas. Eso yo no lo he escuchado. Entonces, ¿qué queda? El sistema me pone dos opciones. Ok, ¿y qué representa Sánchez? O sea, si Keiko Fujimori es... Entiendo, a ver, déjame traducirte. Mercantilista, ¿ok? No es un liberalismo clásico, no es derecha bien hecha, sino es una cosa así medio que parece de derecha, pero no termina siéndolo, ¿no? Uh-huh. Y en esa situación, ¿qué es Sánchez? Sánchez es Venezuela y Keiko es Haití. O sea, ¿Haití qué significa? Un país desorganizado, un país caótico. Pero Perú no es Haití. Pero nos va a llevar a eso, porque justamente... Si ella no va a hacer las reformas, porque otra cosa sería si hace las reformas nos salva de eso, de Haití, y nos salva de Venezuela. Pero ella no ha prometido hacer reformas liberales como lo hizo su papá en los 90. Ella se conforma con lo que hay ahorita y hacerle ajustes al Estado para que coordine mejor entre entidad y entidad. Pero no habla de reducir masivamente impuestos, no habla de privatizar las 110 empresas públicas, no habla de un patrón oro, no habla de hacer... Por ejemplo, privatización de la educación, privatización de los servicios médicos, no habla de privatizar el tema de las pensiones. O sea, eso no está dentro de su agenda. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tratar de administrar lo que ahorita es un caos. O sea, va a administrar el caos. No va a hacer revolución, lo que quieras llamarle, para cambiar las cosas. Como dijo, ahí está, como dijo el señor Roberto Sánchez. Dijo, yo tengo el encargo histórico de voltear la tortilla en el Perú. Y lo va a voltear hacia la izquierda. Y la señora Keiko no ha dicho, yo tengo el encargo histórico de voltear la tortilla, pero voltearlo hacia la derecha. Ella se conforma con lo que está ahorita, mejorarlo, que es más de lo mismo. Entonces no hay cambio real en la propuesta de ella, a menos que haga reformas liberales, ¿no? Ahí en esa posición, el que tiene las de ganar es Roberto Sánchez, porque su propuesta es más radical, digamos. Sí, es más radical.
y tiene a la gente detrás que van a hacer y van a impulsar eso, ¿no? Entonces, si la señora Keiko Fujimori no aplica las reformas liberales, nos va a llevar para Haití tarde o temprano. Eso significa que vamos a tener las calles tomadas por las pandillas, los sicariatos, los asesinatos van a continuar y van a estar tomados distritos por esas bandas criminales. Eso es lo que se espera si no hace reformas reales, ¿no? Ahora, a ver, ¿qué cosa es el mercantilismo entonces al final? ¿Es de derecha? Es privilegios. Puede ser por los dos lados, o sea, no necesariamente tiene que ser derecha todo. Privilegio significa, por ejemplo, por el lado de la izquierda, licencia sindical, que el Estado le pague a los líderes sindicales con los plata de todos los impuestos de los peruanos para que ellos hagan política dentro del magisterio. Ese es un privilegio. El resto no lo tiene, el resto de los maestros no lo tienen. Solamente los dirigentes tienen ese sueldo que reciben del Estado pagado por el Ministerio de Trabajo. Un privilegio de derecha sería, por ejemplo, exonerar de los impuestos a las agroindustrias o a estas empresas que se destacan a nivel mundial. Entonces, ¿qué tienes ahí? Ambos quieren, uno no pagar impuestos y el otro que le paguen con impuestos sus travesuras políticas. Eso hay que desaparecerlo porque estás diciendo solamente ellos pueden tener, por ejemplo, el caso de las empresas, no pagan el impuesto a la renta del 29.5, pagan el 15%. ¿Y por qué el resto del Perú tiene que pagar 29.5? ¿Ellos por qué tienen corona? Y por el lado de los sindicatos. ¿Cuál es el razonamiento para que le den tan bajos impuestos? Porque dicen que es una actividad económica que genera empleo. Pero si el comercio genera empleo, todos generan empleo. Sí, claro. En mayor o menor medida todos lo están haciendo. Todos generan empleo. Entonces, lo que pasa es que han hecho buenos lobbies, eso es lo que ha hecho. Y eso el sistema lo permite. Por eso está organizado el Congreso a través de comisiones. Le pone la alfombra roja para que entren los privilegiados, entre y ya presente su proyecto de ley. Por eso que salen con mucho privilegio y la izquierda tiene razón en ese punto. Es decir, un sistema que ponen en manera desigual a los peruanos porque le dan más privilegios, concentran más la riqueza en esos sectores como eso y la minería y hace que la gente diga, bueno... Okay. ¿Y si la izquierda tiene razón en eso, tiene razón en todo lo demás? En el diagnóstico, diagnostica muy bien el mercantilismo, dicho sea de paso, la izquierda. Lo que se equivoca es en la solución. Creen que con más Estado solucionan los problemas. Y el planteamiento liberal clásico es, al contrario, si tú quieres romper el privilegio, no le tienes que dar poder a los políticos para que otorguen privilegio, tienes que quitárselo, pues. Muerto el perro, muerto la rabia. Entonces le quitas la capacidad de dar privilegios y entonces ya no habría nada de privilegios. ¿Por qué tendría que haber contratos leyes, por ejemplo, en el Congreso? ¿No? El Congreso, digamos, el Congreso Constituyente Democrático en el año 92 aprobó esa figura del contrato ley, que eso en ninguna parte del mundo pues se hace eso, pero aquí sí se ha hecho. ¿Para qué? Estás hablando algo que ni Keiko Fujimori ni Roberto Sánchez van a hacer, que probablemente el propio Rafael López Aliaga tampoco iba a hacer, que el señor Jorge Nieto Montesinos menos, ¿okay? Y ni siquiera el más liberal de los candidatos, que probablemente es Carlos Spa, tampoco iba a terminar haciendo, porque él no está de acuerdo con algunas cosas que tú estás diciendo. Sí, claro. Estás hablando algo que en el Perú es una irrealidad para los políticos. No es irrealidad. O sea, no irrealidad en la realidad, digamos, factibilidad, sino que hay muchos políticos que no lo ven ni siquiera posible. Claro. Entonces a la gente hay que decirle la verdad, ¿no? Y la verdad es, esta es la solución. Ahora, si no lo quieren, pueden escoger a la señora Fujimori o pueden escoger al señor Sánchez. Pero lo único que están haciendo al escoger los dos es postergar un desenlace que tarde o temprano se va a dar. Con la señora Keiko dice, el mal menor, sí, está bien, tal vez lo puedas aguantar a Sánchez. Pero como tenemos una derecha mala, no la puede contener a la izquierda, ese es el problema. Una derecha mala es la que no hace reformas, una derecha buena es la que hace reformas liberales. Y cuando le hace reformas liberales, le quita digamos, la excusa a la izquierda de que este sistema es mercantilista. Porque las reformas liberales es convertir al Estado gigantesco en un Estado que sea muy fuerte en seguridad, muy fuerte en justicia, muy fuerte en obras públicas, pero el resto lo tienes que devolver al sector privado, que es justamente ese sector más golpeado del país, porque ese es el que mantiene a la casta política, como dice Milei, de hacerle pues que Permíteme una hojita, Bexi, por favor. Se triplique el presupuesto del Congreso, pues, ¿no? De 500 millones, ahora 1.500 millones. Bueno, eso es el diseño institucional que hace la Constitución del 93. Volvamos al BCR, ¿ok? Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico final del BCR?
Bueno, el BCR tiene que, desde nuestro punto de vista liberal clásico, tiene que ser sustituido por una banca privada, libre, competitiva, con patrón oro. Pero eso no se hace aisladamente, eso se tiene que hacer dentro de un paquete de 5 ¿Eso reformas. genera inflación? Deflación. No, ¿generaría inflación? Bueno, lo tenemos. Por ejemplo, desde No, una banca privada que haga las veces de sí, BCR. claro, pero no sería la inflación que tenemos ahora, ¿no? Sería deflación. O sea, bajaría la inflación por ejemplo, ahorita 2%, bajaría menos 1%, menos 2%. Entonces eso genera, no porque simplemente sea la forma de quitarle al gobierno la posibilidad de emitir, sino que el propio valor de la moneda, que es oro, un gramito de oro está cerca de $200, valga el dinero por sí mismo y no dependa de la voluntad del gobierno. Ok. En ese razonamiento hay algo que se me viene a la mente. ¿Y cómo entonces funciona el mercado chino? El gobierno chino con su mercado. Porque, a ver, breve paréntesis para ponerlo en contexto. Estás metido en el tema de la IA, ¿verdad? Ya. Ok, yo uso, por ejemplo, Cloud, Ya. que es una super IA. Es cara, pero es la mejor. Pero es cara. Han venido los chinos con su cara de buena gente y han metido DeepSeek en Así es. 70% más barato. Así es. Subvencionado por un Estado que parece que tiene todo el dinero del mundo para subvencionar no solamente eso, sino mineras y constructoras y todo lo demás. Sí. Eso es eficiencia, ¿no? O sea, ¿Cómo está funcionando eficientemente un gobierno comunista como el chino? es que el gobierno comunista, si bien puede ser algo mejor que los peruanos, no significa que sea eficiente, porque ahí también hay mucha corrupción. O sea, las empresas estatales chinas, las grandes, generan mucha corrupción y cada mes dice que van llevándolo al paredón a los funcionarios chinos corruptos. O sea, el problema del Partido Comunista es que tiene mucha corrupción interna y ese es un problema que no sale en los periódicos. Es un tema que se trabaja internamente y eso lo conoce mucha gente que trabaja ahí y vive ahí. Yo tengo amigos peruanos que viven ahí ya más de 20 años y ellos notan eso, ¿no? Entonces, no es que sea pues el Estado chino, el Estado ideal para copiarnos, ¿no? Lo que ha hecho el Estado chino es más bien derivar ciertas responsabilidades que estaban en la planificación centralizada, dejárselo al mercado. O sea, han cambiado de estrategia. Pero ellos no son liberales. Los chinos simplemente están aplicando el capitalismo en lo que le conviene, digamos, en las zonas económicas especiales, para darle más dinero al Estado chino. Y además hay que romper un mito. No es que todo lo controla el Estado chino. El Estado chino solamente controla 500 empresas porque son las 500 más grandes del mundo. Pero el resto, los millones de empresas son privadas. O sea que hay mucha importación, exportación de esas empresas que son entre medianas y pequeñas, pero son medianas, imagínate, medianas son empresas de $100 millones para arriba. Las pequeñas son de 10 millones. Y las micro, que allá no existen, pero hay las empresas individuales, facturan de $1 millón para arriba. O sea, el mercado chino es un mercado de 1.700 millones de personas. O sea, y encima capitalista. O sea, el capitalismo puede funcionar en la China, incluso en Cuba, pero en menor intensidad. En el Perú también mitad. Puede estar en Estados Unidos. El capitalismo no tiene bandera. Simplemente es un sistema económico que se va adaptando según las reglas de juego. Y acá tenemos un capitalismo mercantilista que se basa en que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y eso es por las leyes malas que justamente hablamos del Congreso, ¿no? Bueno, mi hermano, se me acabó el tiempo, pero ¿te parece si me invito en breve para hablar sobre las leyes malas? Claro, también. Ese es un buen tema. Sí, ¿Cuáles son las leyes que hay que acabar en el Perú, de verdad? Y hay que acabar con cizaña, con guadaña. Son 20.000 leyes malas. Pero con guadaña, meterle en la cabeza y acabarlas. Porque ahí están los privilegios. Ahí está la Exactamente, inflación, ahí sí. está la mala Porque moneda. cuando la izquierda habla de neoliberalismo, lo está diagnosticando bien. Sí. Yo estoy de acuerdo con que los neoliberales son dañinos, son nocivos y hay que combatirlos, ¿no? Claro. O sea, lo diagnostican bien. Pero Sí. tú me dices que los neoliberales son muy patas Amigos, al final. sí. Se necesitan mutuamente el neoliberalismo con el socialismo para existir, digamos. Sí, porque si tú, digamos, quieres implementar el socialismo sin el capitalismo, finalmente te vas a quedar, como dice el parásito, sin sangre, y donde no puede chupar sangre se muere. Entonces necesita el capitalismo para funcionar el parásito llamado socialismo. Entonces el socialismo
quiere al capitalismo por necesidad, si no, no tiene la Pero forma. quiere un neoliberalismo, no quiere Es la forma moderna. una buena derecha que Exacto, trabaje es para la gente, ¿no? Es la forma moderna de socialismo, ya que el socialismo planificador es el socialismo de los 70, tipo Velasco, se vio pues de que el Perú iba descendiendo en su nivel de producción. Así vas a matar a la gallina de huevo de oro. Entonces, ¿qué hace el neoliberalismo? Hace un reloaded, o sea, en lugar de hablar de planificación, habla de regulación. En lugar de hablar de libre comercio, habla de dumping, leyes que permiten la exportación y la importación. No te prohíbe, como era antes, ¿no? Pero sí te permite, pero bajo las leyes o sea, leyes de defensa comercial, así se le conoce, Claro. ¿no? Entonces, realmente lo que ha cambiado es la intensidad, pero sigue habiendo control del Estado en el comercio exterior, en la moneda, en el mercado Para laboral terminar, y todo entonces, ¿cuál es la solución? eso. Libre mercado, gobierno limitado y extensa ¿No propiedad supuestamente privada. vivimos en un libre mercado? No, vivimos en una economía social de mercado donde hay intervencionismo estatal, artículo 58. Las 6 áreas del Estado en el artículo 58, ahí lo dice bien claro. Es que tienes razón. Es que la verdad es esa, pues. Henry, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Viene Henry Shumabukuro ahorita. Mi hermano, muchas gracias. Ya, de nada, Muy muchas amable. gracias a ti. Bien, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. Voy a volver con Henry Shimabukuro.